su apoyo. Adelante, doctora, muchas gracias. Ok, sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren bien y con mucha disposición. Es un tema, pues, relativamente sencillo, porque la mayoría de nosotros que ya ejecutamos, pues, tenemos claridad de estos acuerdos, aunque a veces no los llamemos por el acuerdo 717 o de esa manera. Y los que son nuevos, pues yo creo que también este tema no es algo reciente para ustedes porque lo tuvieron que haber visto en la carrera, pero vamos a reforzarlo un poquito en las cuestiones importantes y primordiales que debemos de trabajar en él. Voy a empezar a presentar. ¿Se alcanzan a ver la presentación? Sí, sí se alcanza a vernos. Ok, gracias. Maestra, no se escucha nada. Ok, gracias. Entonces me regreso tantitito. Ok, ahora sí, estamos en sintonía, ¿verdad? ¿Me escuchan y me ven? Sí, maestra, gracias. Ok, gracias a ustedes. Ok, vamos a abarcar los siguientes acuerdos. El acuerdo secretarial 711, 716 y 717, que van de la mano. Y con estos acuerdos nosotros vamos a verificar o a comprobar cómo llevamos a cabo estas rutas de mejora para la educación. Antes de empezar como tal en la cuestión de estos acuerdos, hay que tener en cuenta la gestión de esos acuerdos y también que existen ciertos lineamientos en cuestión de leyes, ¿no? Lo más importante que nos rige a nosotros como mexicanos, pues sabemos que es nuestra Constitución mexicana, donde viene el artículo tercero constitucional, que es el primordial que tiene que ver con el derecho a la educación, que a que cualquier individuo puede gozar de esta educación. Y me refiero mucho o hago hincapié en individuo, porque no necesariamente tiene que ser mexicano. También se les da opción a cualquier otra persona que pida un intercambio o que exista la situación, por ejemplo, de los migrantes hoy en día que vemos mucho últimamente aquí en México, que hay mucho haitiano, o al menos por la zona del Estado de México, de la CDMX, estas personas también tienen ese derecho y pues obviamente también sabemos que a profundidad también existe pues una contraparte, ¿verdad? Política en la cual pues los votos también son necesarios. Entonces también se les da por el artículo tercero constitucional pues ese derecho a la educación a todo individuo que se encuentra eh, en nuestro territorio nacional. Ok, y conforme a eso, bueno, rescatamos aquí la gestión educativa, que es el sistema que lo conforma y a su vez está constituida por institución, es la estructura. También tenemos una gestión escolar que tiene que ver con la comunidad educativa. Y también existe una gestión pedagógica que es el desarrollo que nosotros llevamos en el aula. Obviamente que impactamos nosotros como sociedad de un espacio interno a uno externo. Hoy en día vemos los proyectos comunitarios, los cuales que tienen que ver con los 4 campos formativos, ¿verdad? Y de ahí nosotros impactamos a nuestra comunidad. ¿Cómo? Sabiendo las necesidades, las características que éstas tienen porque nos vamos a ir a nuestro contexto, es decir, nuestra realidad. Y esto parte de manera inicial con un diagnóstico que nosotros realizamos en el inicio del ciclo escolar, ¿no? Donde nos menciona la UNESCO que debemos de brindar una educación de calidad. Hoy en día sabemos que no viene como esa palabra de calidad, ahora es de excelencia, ¿verdad?
hubo una transición, entonces la palabra actual sería de excelencia, pero la UNESCO todavía la sigue manejando de esa manera y donde también debemos de considerar que debe ser que con equidad, con relevancia social, con pertinencia, con eficacia y también con eficiencia, ¿verdad? Que sabemos que son términos diferentes que parecieran algo similar, pero pues hay que rescatar estos elementos que nos lleva a una gestión educativa y sus niveles de concreción en cuestión de esta excelencia educativa que se busca, ¿no? No nada más a nivel nacional, sino también en forma internacional, que partimos de manera puntual con los acuerdos de la Agenda 2030, donde nos indica que uno de sus objetivos es que se brinde una educación, ¿sale? Y a partir de ahí, pues de manera particular, en México tenemos nuestra Constitución y luego vienen las leyes, ¿no? Que es la Ley General de Educación y posteriormente estos acuerdos que norman ya las características específicas que vamos a ver más adelante, que tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión, con los derechos de los niños, con la convivencia escolar, es decir, con cuestiones más particulares e irlas desglosando. Y ya nosotros como docentes las ajustamos conforme a las necesidades que se tienen en nuestra institución. Ok, ahora sí, ¿de qué trata el acuerdo 711 o 711? Por el cual se emiten las reglas de operación en el programa para la inclusión y la equidad educativa, que este precede a partir del 28 de diciembre del 2013. En este programa para la inclusión y la equidad educativa es una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la educación básica, tanto la media superior y la superior. Recordemos que nuestra educación obligatoria pues involucra a estos niveles educativos, ¿verdad? Y la educación básica, haciendo un recordatorio, la educación básica, ¿qué niveles comprende? ¿Alguien que guste participar, compañeros? Es preescolar, primaria, secundaria. Nos faltó uno, maestro. Es preescolar, Ajá, primaria, ajá, secundaria, ok. Y antes del preescolar, ¿qué tenemos? inicial. Exacto. Esos 4 niveles son los que conforman la educación básica. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria y preescolar, ¿sale? Esos 4 niveles conforman la educación básica y la educación obligatoria es la educación básica y la media superior y el Estado tiene la obligación de brindarnos la educación básica, la educación media superior y la educación superior, ¿sale? Entonces son como 3 preguntitas claves que vienen sí o sí en nuestro examen, ya sea de admisión, ya sea de horizontal o vertical, estas preguntas sí o sí vienen, ¿vale? Y qué bueno que la estemos reforzando. Muchas gracias, maestro, por su apoyo. Recuerden que todos aprendemos de todos. Ok, ahora nos menciona que el tipo básico se busca que la educación que el Estado proporciona esté a la altura de los requerimientos que impone el tiempo actual y la justicia social que se demanda. Por ejemplo, antes podríamos decir que las tecnologías no eran necesarias, ¿verdad? Porque lo veíamos como súper lejano, pero a partir de la pandemia fue un parteagua para que nosotros las ocupáramos de manera más continua, ¿no? Porque antes nada más los que las ocupaban de esta manera, como lo estamos haciendo el día de hoy, pues eran las personas, los empresarios, eran personas inversionistas, personas que a lo mejor tenían otro nivel, otro estatus o que tenían esta conciencia, ¿verdad? Que muchas veces, a lo mejor por nuestros medios, por nuestras, a veces, carencias institucionales, no como persona, porque yo sé que hay muchos maestros que se siguen actualizando como es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Porque sería más fácil estar cómodos en la casa viendo una película, pero estamos invirtiendo tiempo y tiempo de calidad, ¿no? Y obviamente la demanda va cambiando. Hace 20 años no podríamos decir que el inglés era algo pues súper básico. Sí veíamos que había personas que se comunicaban y demás, pero hoy en día es una herramienta más para que nosotros mejoremos, ¿no? Y nos comuniquemos con otras personas, obviamente sin dejar nuestras raíces. Esa parte de repasar a lo mejor un poema en náhuatl,
retomar ese tipo de actividades a lo mejor sencillas, pero que los chicos recuerden que también tenemos raíces, ¿no? Y esto nos lleva a una educación inclusiva, que respete y valore la diversidad sustentada en las relaciones interculturales, que conjugue satisfactoriamente la equidad con la calidad, en la búsqueda de mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos y también todos los estudiantes. Ya les mencionaba que no porque sean haitianos, pues los vamos a dejar afuera, simplemente que pues en este momento pues no se les puede negar la educación a nadie, ¿verdad? Obviamente siempre dándole prioridad pues a nuestros nacionales. Yo creo que es importante que reafirmemos esta parte. ¿Cuál sería la diferencia entre equidad e igualdad? ¿Alguien o yo de manera aleatoria pregunto? Recuerden que aquí aprendemos de todos. Y si no sabemos la definición, a lo mejor un ejemplo que nos muestre ese contexto que nosotros podemos ver a diario en nuestras instituciones. Ok. Bueno, recordemos que la igualdad es darles a todos lo mismo. Y la equidad ya va más particularizada, es darle a las personas lo que necesitan, ¿no? Por eso realizamos un diagnóstico inicial. Sabemos qué es lo que necesita mi grupo en forma general, ¿verdad? A lo mejor mi grupo, a lo mejor en una escuela puede haber 2, 3 grupos, de ejemplo de primero, pero mis necesidades de mi aula son una, la de mi otro compañero es otra y la de mi otro compañero es otra, ¿no? Obviamente, aunque vamos en el mismo contexto, van cambiando esas necesidades, a lo mejor no de manera radical, pero sí existen esas particularidades. Ejemplo, en una casa no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Aunque crecieron aparentemente en las mismas condiciones, con las mismas características, cada uno tiene su forma de ser, su carácter, su forma de tomar las cosas, de desarrollarse, de pensar, de comunicarse, ¿no? Hay uno que se expresa con abrazos, otros con palabras, otros a lo mejor con canciones o de otras maneras, ¿no? Y por eso realizamos pues ese diagnóstico complementario de lo que nosotros creemos y lo fundamentamos ahora sí. Ok, entonces un ejemplo de demostrar la equidad y darle a las personas lo que necesita, yo en algún momento les mencionaba, ejemplo, unos 3 niños de diferente estatura quieren ver un partido de fútbol. Si yo les doy una cajita para que alcancen a ver atrás de una reja, del mismo tamaño, a lo mejor uno sí va a alcanzar, otro no, y otro más o menos, ¿no? Pero entonces ahí yo tendría que darle a lo mejor al más chaparrito 2 cajas para que alcance a ver, al más alto a lo mejor ninguna, y al medianito nada más una caja para que alcancen. Y ahora sí, los 3 alcanzarían a ver o cumplir esa necesidad. Esa es como la diferencia entre igualdad, o sea, darles a todos lo mismo, y equidad, darles solamente lo que necesitan, ¿sale? Y esta sí o sí es pregunta de examen, por eso la retomé en forma pues puntual. Ahora pasamos a la calidad. Hablando de calidad, inclusión y equidad, se incrementa la calidad de vida de sus habitantes. Recordemos que la calidad de vida antes era pues diferente, ¿verdad? Ahora tenemos que buscar ciertas características para cumplir esta calidad de vida. Antes a lo mejor había muchas personas que vivían en pueblitos y a lo mejor con un taquito de frijolitos, pues ya nos sentíamos satisfechos, un cafecito, o antes era el pulque, ¿verdad? Un vasito de pulque, tu tortilla con frijolitos y ya, ¿no? Pero hoy en día, pues han cambiado esos contextos. Personas de a lo mejor de esos pueblitos, pues ya vinieron a la ciudad porque tenían ya otras necesidades, necesitaban a lo mejor un espacio de una vivienda, o simplemente necesitaban trabajo y ya en su pueblito a lo mejor no había. Entonces, esa calidad de vida pues ya no puede ser la misma, entonces es como más demandante, a lo mejor en cuestión de tiempo, en cuestión de necesidades, porque no es lo mismo a lo mejor una renta o un cuartito en un pueblo que ya en la ciudad, ¿no? Existen más necesidades hídricas,
contaminación, de traslado, etcétera, ¿no? Entonces, esa calidad de vida pues va cambiando. Y ahora, considerando el desarrollo integral, ¿nosotros qué entendemos por desarrollo integral, maestros? Ok, con respecto a la educación, un desarrollo integral nos habla que debemos de considerar habilidades, conocimientos y valores, que es lo que nosotros vamos a ir evaluando, ¿sale? Se pueden evaluar en forma formativa o en forma sumativa, dependiendo qué es lo que voy a evaluar. Por ejemplo, si yo tengo educación física y voy a evaluar la coordinación, obviamente no voy a decir, tiene 10 en coordinación, no, desarrolló la habilidad de coordinación en este aspecto, pero le falta eh, realizar la puntualidad de tal ejercicio, ¿no? O su rendimiento no es el mismo por estas características, ¿no? Y esa es una evaluación, sí, pero de habilidades, no de conocimiento. No le pongo cuánto sabe el chico de coordinación, ¿no? Sino cómo la ejecuta. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Y aquí nos habla de la parte intelectual, afectivo, artístico y deportivo, en la cual pues nosotros vamos a estar valorando pues esos aspectos conforme a la dignidad de la persona y en conforme a otras personas. La gestión de política integral nos habla de la prioridad, perdón, de la calidad en el aprendizaje del alumnado, es decir, cómo va avanzando en sus aprendizajes. ¿Alguien recuerda qué es el CEN? Ok. Nos habla entonces del desarrollo profesional docente. Es la Secretaría de Educación Nacional, ¿verdad? El fortalecimiento de las escuelas y el servicio de asistencia técnico a las escuelas, el SAT. A todos ellos nos hablan de un contexto de equidad, es decir, esta perspectiva de género, esta reducción de brechas en la desigualdad y actualmente que prevalecen todavía a pesar de tantas estrategias que implementamos nosotros como docentes en el aula y también a nivel nacional las normativas que nos estipula la SEP, ¿no? Los acuerdos, que a veces pues nos hace falta como más puntualizar más esos puntos importantes porque ellos nos dan, ejemplo, un curso en línea que dura, no sé, 40 horas, cuando lo realizamos a lo mejor en 10 horas, 5 horas, dependiendo la habilidad de cada maestro. Y ya con eso el gobierno pues menciona, ya capacité a tantos miles de maestros, ¿no? Y a veces nos hace falta más esa parte humana y cálida que había antes en ese tipo de actualizaciones, ¿no? Que yo, ok, ya aprendí lo que tú me diste, pero si me surgen dudas, te las externo y en ese momento las resolvemos o las ampliamos, ¿no? Pero algo hacemos. Y hoy en día como es más a distancia, más frío, si lo queremos ver así, esa parte del aprendizaje. Las prioridades de la educación en el sistema básico para la mejora educativa es integrado por 3 prioridades generales. 1, el impulsar la normalidad mínima. El número 2 es mejorar el aprendizaje y el número 3 es abatir el rezago educativo, el cual nos menciona en el rezago educativo, eliminar las BAPS, las barreras de aprendizaje en la participación. Esas básicamente son las que nosotros debemos de considerar y superar para mejorar en el aspecto de excelencia educativa. También un punto adicional que se menciona es la convivencia escolar. Hoy en día vemos que este punto tiene auge por tantas situaciones que se presentan hoy en día en redes sociales, en las noticias y demás. Nosotros sabemos que sí somos responsables de muchos de los aspectos que pasan en nuestra comunidad, pero también hay aspectos en los cuales pues nosotros les damos seguimiento
y pues a lo mejor no lo resolvemos por la falta de apoyo de los padres de familia. Sé que hemos visto casos muy, muy, muy delicados en los cuales nos vemos afectados socialmente, ¿no? O sea, el maestro no hizo eso, por eso falleció tal alumno. Y tú dices, llevé mi seguimiento, obviamente existen investigaciones, ¿no? Pero si yo como maestro no llevo a cabo mis bitácoras, mis acuerdos, que cada vez que yo atiendo a un padre de familia me firme que está de acuerdo con la sanción, está de acuerdo con las acciones estipuladas, estoy de acuerdo de tal, ¿no? O que nos firmen, y se escucha muy drástico, ¿no? Pero cuando hacemos visita domiciliaria para entregar a un niño que, por ejemplo, se cayó, ¿no? Y nosotros llamamos tantas veces, llamé una vez, dos veces al padre de familia y nunca contestó, entonces le fui a llevar al niño a su casa, ok, que él me firme que se le dio consciente, en buen estado y que se le hizo la llamada y pues no acudió, que por eso se lleva hasta la puerta de su casa, hasta su domicilio, ¿no? Y muchas veces se nos hace fácil decir, sí, ahí se la dejo, bueno, nos vemos, hasta luego, ¿no? Porque creemos en nuestra comunidad, pero muchas veces nuestra comunidad siempre va a ver su beneficio personal y no está mal, pero nuestra función, maestros, nosotros somos servidores públicos. Entonces, todo lo que hagamos por y para nuestros alumnos debe de estar documentado. Sé que a veces es complicado, ¿no? Poner todas las estrategias de convivencia por escrito, todas las mejoras de aprendizaje que yo estoy realizando. Realicé un repaso con mis alumnos porque detecté que hacía falta las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, en fracciones decimales, demás, ¿no? Entonces, todo eso va documentado para amparar nuestro trabajo, no nada más ante el directivo o porque me lo piden en forma administrativa, sino también es un amparo legal. Y a veces, pues, eso lo ponemos como término secundario. Cuando desde aquí, desde este tema, estamos viendo que son acuerdos legales. El acuerdo 717 que nos habla de estos procesos educativos es un acuerdo y es parte de una ley, es parte de un reglamento de la ley y es parte de la Ley General de Educación. Entonces, sí o sí lo tenemos que cumplir y sí o sí lo tenemos que documentar para ampararnos en cualquier momento. Esta prioridad ubica a la escuela al centro de la política nacional. Recordemos que la política nacional no nada más involucra a las leyes, sino cómo se llevan a cabo. Okay. ¿Y bajo qué condiciones las vamos a llevar a cabo? Pues vamos a concretar estas prioridades mediante el establecimiento de ciertas condiciones, las cuales es el Consejo Técnico Escolar y de zona, la supervisión escolar y la descarga administrativa para la educación básica. Todos, o al menos la mayoría, hemos estado en consejos técnicos escolares, donde nosotros somos parte de esos acuerdos, tanto pedagógicos como de acuerdos institucionales, para el beneficio de los alumnos. Y pues la supervisión escolar evalúa y motiva esta educación de excelencia, en la cual pues nosotros vamos a sumar al proceso. Ellos nos van a dar cierta línea de trabajo que nosotros vamos a ir ajustando conforme a nuestro contexto y a las necesidades de nuestros alumnos. Y la descarga administrativa para educación básica, pues sabemos que tenemos ciertas fechas señaladas en nuestro calendario, tanto para la captura de ellas como para la emisión y la rendición de cuenta con padres de familia. Para esto, en el sistema básico de mejora continua, tenemos 3 prioridades generales, 3 condiciones generales y 2 proyectos específicos. Y la calidad de mejora del aprendizaje nos habla de la lectura, la escritura y matemáticas. ¿En qué tipo de evaluación nacional vemos estos 3 aspectos? Es pregunta, maestros. En Mejor Edu En Mejor Edu. o CISAT. Exacto, muy bien, gracias.
Si fuera Mejor Edu, ahí tendríamos que colocar también la cuestión de formación Formación. cívica y ética. Exacto, muy bien. Muchas gracias, maestro Rafael. Y en este caso nos habla de la prueba CISAT. Ujú. Sistema de atención temprana, donde nos habla de 3 niveles, ¿verdad? ¿El primero cuál es? El RA requiere apoyo, ¿ok? El ED en desarrollo y el nivel esperado, ¿verdad? El NE. Y esos son ciertos parámetros que nosotros podemos tomar en cuenta para ver cómo van nuestros alumnos. Normalmente cuando toman la primera evaluación, pues salen pues un poco bajos en ciertos aspectos, ¿verdad? Yo sé que no todos, pero y conforme vamos trabajando con ellos y evaluando esos parámetros, pues vamos mejorando porque nos dan cierta línea de trabajo. Pero a veces como que es un poquito contradictorio, ¿no? Porque nos menciona, ay, en esas pruebas estandarizadas tenemos que salir bien como institución, como país, etcétera, ¿no? Pero también nos dice, por otra parte, que hay que considerar la parte humana, que importan más los valores y demás. Yo creo que es un conjunto, ya lo mencionaba anteriormente, nos hablan de una educación integral, donde vamos a evaluar esos 3 aspectos, los conocimientos, habilidades y los valores. ¿Sale? Y de hecho, si nos vamos a los acuerdos que vienen en el cuadernillo número 4 que nos habla de evaluación, ahí vienen esos 3 aspectos en los instrumentos y en las herramientas de evaluación. Y si alguien tiene alguna duda de cuál es, también me lo puede pedir en forma personal y se los comparto sin ningún problema. Ok. Y eso nos habla de un alto a la deserción escolar. ¿Por qué? ¿Por qué un alto? Porque estamos considerando estos elementos que nos hacen falta de reforzar. Y pues obviamente eso se va a una descarga administrativa para fortalecer, para el fortalecimiento de la supervisión escolar. Es decir, ellos nos van llevando ese control y lo emiten, ¿verdad? Entonces, es un proceso cíclico porque pues obviamente nosotros dependemos de esas pruebas para evaluar cómo vamos, independientemente de los avances académicos que cada uno tenemos y que hoy lo vemos en proyectos y no nada más de manera cuantificable, sino también vemos ese PDA, ¿no? Proceso de desarrollo de aprendizaje, si lo concluyeron o siguen en ese proceso o simplemente les cuesta trabajo, ¿no? Ahora no nada más evaluamos un solo aspecto, sino diversidad de aspectos y también generamos la conciencia en los alumnos al realizar diferentes pues autoevaluaciones. Y esto nos habla de un aspecto de normalidad mínima escolar. Ahora, en el sistema básico de la mejora educativa, en la autonomía escolar, tenemos prioridades en las cuales tenemos la mejora del aprendizaje, que ya lo hemos mencionado, alto al abandono escolar, y ahí vemos que debemos de considerar las VAPs para evitar este abandono escolar, porque tenemos diferentes barreras de aprendizaje de participación. Recordemos que unas son pedagógicas que dependen de nosotras, otras de infraestructura que dependen de la institución, otras que dependen de la normatividad y eso viene también en su examen. Por ejemplo, si yo como ejemplo, soy un alumno y llego a solicitar una inscripción y el directivo me dice, ¿sabe qué? Pues ya no tengo espacio, ¿no? Y ahí yo como padre de familia dije, ay, no tiene espacio si pues no son muchos en el grupo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo como padre de familia reviso dónde está la supervisión, voy a la supervisión y me dan visto bueno. Entonces voy con el director y le digo, ¿sabe qué? Pues fui con la supervisión y me dijeron que sí hay un lugar para mi hijo. Y esa es una situación real que le pasó a un maestro, ¿no? Y pues, aunque no tenían bancas, tuvieron que sacar sillas de dirección para darles un espacio, porque no tenían las condiciones de la escuela para recibir más alumnos, pero ya con el documento que emite supervisión de que no puede dejar nadie afuera, pues no dejó a nadie afuera, pero sí tuvieron que hacer ciertas movilizaciones los maestros y el directivo para dar ese derecho a la educación. Y fue un cambio de domicilio a esa institución, pero así nos vamos a encontrar muchos ejemplos donde podemos evitar esas VAPs, ¿no?
Normalidad mínima escolar. Recordemos que la normalidad mínima también depende de nosotros, que nos habla de ciertos puntos particulares, entre ellos la puntualidad, que el horario en que estamos con los alumnos se cumpla con calidad. Es decir, no voy a tener educación física y les voy a decir, pues ahí jueguen la hora completa, ¿no? O sea, no, siempre debo tener planeada mi clase para que los tiempos sean tiempos lúdicos, pero también tiempos de educación, ¿sale? Para que los alumnos cumplan con esos contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que se tienen considerados para cada campo formativo y para cada disciplina a su vez. Convivencia escolar. En la convivencia escolar también tenemos documentos que avalan que se deben de llevar a cabo. Por ejemplo, el PENSE, Plan Nacional de Convivencia Escolar. Y en el Plan Nacional de Convivencia Escolar también tenemos fichas de trabajo, tenemos también ciertos documentos que podemos ocupar que hablan de valores, que habla de autoestima, que habla de metas, de superación, de convivencia, de armonía. Igualdad de género también. Aquí también en convivencia escolar tenemos a nivel nacional un libro de igualdad de género también para el alumno, donde vienen sus derechos para que ellos los identifiquen, pero también deben identificar que por cada derecho también tienen obligaciones. Sí, tienes derecho a la educación, pero tienes la obligación de asistir constantemente, cumplir el 80% de asistencias, cumplir con tus actividades, ¿no? En algún momento escuchaba a una madre de familia, ¿y el cuaderno es obligatorio? Pues en la educación nada es obligatorio, pero obviamente si no cumplimos con algunos de los aspectos a evaluar, pues obviamente no esperemos la máxima calificación, ¿verdad? Como es lo que vemos ahora en los procesos de admisión, de promoción horizontal, promoción vertical, horas adicionales, ¿verdad? No querramos tener el 30% del examen cuando a lo mejor no estudié lo suficiente, ¿no? Es que el examen valía el 30%, sí, valía el 30%, pero yo no te puedo poner ese 30% si tú no te lo has ganado. Yo no te puedo poner el 100% de los cursos si nada más me trajiste 50 horas. 50 no, ¿cuántas horas son? Son 200 horas, ¿no? Entonces, para admisión y para media superior son 400 horas. Entonces, no te puedo poner el 100% de ese valor cuando tú no estás dando el 100% de esos aspectos, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con nosotros. En el Consejo Escolar de Participación Social, recordemos que este consejo está integrado por padres de familia, en los cuales pues tienen diferentes funciones. Uno es integrado para protección civil, otros para revisar las finanzas de la institución y darle seguimiento a actividades institucionales y otros para a lo mejor tener faenas en forma continua y mantener la higiene y limpieza en las instituciones. Entonces tenemos diferentes CEPs para fortalecer y que esta escuela no nada más sea responsabilidad de los maestros y del directivo, sino de toda la comunidad escolar, porque todos nos vemos beneficiados de que una institución tenga buenas características, tenga buen funcionamiento. ¿Ok? La descarga administrativa, pues ya lo he mencionado, ¿verdad? Que tenemos ciertas fechas en nuestro calendario escolar para hacer esta descarga y para entregar esta evaluación. El fortalecimiento de supervisión, consejos técnicos y que somos un ciclo de trabajo y de condiciones que se deben de cumplir y estipular para que esta educación se pueda brindar. Los componentes que nosotros encontramos en estos acuerdos es la atención educativa a la diversidad tanto lingüística como cultural, la atención educativa a los alumnados con necesidades educativas especiales, el fortalecimiento de telesecundarias y esquemas de financiamiento de proyectos locales para inclusión y equidad educativa, ¿sale? Si nos damos cuenta, poco a poco empezamos a ver la palabra de igualdad un poquito a un lado, ¿no? Igualdad educativa. Ahora vemos más la palabra de equidad, porque vamos a brindar lo que nuestros alumnos necesitan, no lo que nosotros creemos. O les vamos a dar a todos lo mismo parejo, ¿no? O sea, no, simplemente lo que necesitan. A lo mejor unos necesitan hacer 3 ejercicios del mismo tema, unos con uno
es suficiente y otros a lo mejor tendrán que hacer 5 ejercicios para que les quede un poquito más claro el realizar esas actividades, ¿no? Ok. Y en cuestión de que el alumnado pues tenga educación especial, eh, ¿cómo se llama el órgano que puede haber en una institución para apoyo del maestro frente a grupo en estas características? Existe un grupo de maestros especialistas. ¿Cómo se llama? ¿Servicio de qué? Es USAER, creo. Sí, muy bien, maestro. Es USAER. Sabemos que no todas las escuelas cuentan con este servicio, pero cuando ustedes vayan a contestar su examen, maestro, sea de admisión, de promoción horizontal, vertical o adicional, eh, siempre tener en cuenta que tienen todas las condiciones ustedes. Ustedes tienen USAER, ¿no? Ustedes tienen agua, ustedes tienen electricidad, ustedes tienen todo, ¿no? Porque estamos considerando esta evaluación para las escuelas ideales. Sabemos que la realidad o nuestro contexto es diferente, ¿no? Por ejemplo, en mi institución el día de hoy se fue la luz, ¿no? Yo estaba proyectando y dije, oh my God, ¿cómo que se fue, no? Dije, pues a lo mejor nada más fue como que un apagón o a lo mejor se hizo un corto o algo así, ¿no? Y no era en toda, pues, la zona. Duró poquito, como una media hora, pero a pesar de eso, pues sí mueve como un poquito las actividades, ¿no? Pero nosotros no vamos a contestar nuestro examen de conocimientos con estas situaciones. Siempre nos vamos a ir por lo ideal. En la escuela tienen USAER, ¿no? Obviamente, si nos menciona que si la escuela tiene USAER y nosotros tenemos ciertas características con un alumno, va a decir, ah, inciso A, le pasamos el alumno a los de USAER. Inciso B, trabajamos con el alumno y el apoyo de USAER. O inciso C, va la mamá con USAER a trabajar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Se los dejo al de USAER? ¿O trabajo con USAER, con el alumno y con el padre de familia para que el alumno alcance el mejor aprendizaje posible? ¿Sería la B? Exacto, muy bien, maestro. Porque a final de cuentas, aunque contemos con el apoyo de USAER, también es nuestra responsabilidad sumarnos, ¿no? También había un reactivo el año pasado y el antepasado, más o menos similar, que mencionaba que se admite a un alumno, la maestra de tercero A admite a un alumno en su aula y ella habla otomí. La maestra no lo domina, solamente el español, ¿no? Y menciona, inciso A, le pregunta a un maestro, y preguntan en consejo técnico, ¿no? Inciso A, una maestra le propone que le diga al directivo que no puede aceptar ese alumno. Inciso B, otra maestra que tiene mucha experiencia le dice que pida apoyo a USAER para que trabaje en forma continua y colaborativa. Inciso C, no acepta un maestro que apenas va llegando, pide que el alumno no se inscriba en esa institución y lo canalicen directamente a USAER, ¿no? Para empezar, si ahí el reactivo nos dice que ya se inscribió, ¿cómo le voy a limitar la inscripción? ¿No? Y esa es una cuestión de comprensión lectora. Entonces, ahorita no estamos como evaluando el reactivo, sino cómo nos lo presentan para que nos confundamos. Entonces, también esa clave es importante, maestros, prestar atención en la comprensión lectora. Y espero eso lo anoten. También, siempre que vemos un reactivo, hay que considerar qué elementos me da, qué me pide, punto. Porque nos van a aventar mucha paja. Hay reactivos que están muy largos y ya después cuando terminas de leerlos dices, ay, ¿qué me pedía? ¿No? Y hay que ser muy, muy claros, porque a veces nos dan información que ni necesitamos en el reactivo, nada más para confundirnos. Entonces, ¿qué es lo que me dan y qué es lo que me piden? Punto. ¿Cómo lo tengo que ordenar? Porque también hay de ordenamiento.
¿no? O sea, ¿cómo lo tengo que ordenar? Ok, por protocolos, ok, protocolo. Primero, aviso a mis autoridades, le llamo al padre de familia para que él tome la decisión si se lleva a su hijo porque le pasó un accidente, ¿no? Ah, ok. Entonces, si yo tengo claro mi protocolo, no voy a decir, ay, pues es que como se cayó un poquito, pues me lo llevo en mi carro y lo llevo al médico. No, maestros, no, 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 no. Levanto mi acta, informo, o cuando estoy informando, levanto el acta y cuando llegue el padre de familia, firma que está enterado de la situación y que no le pasó nada. Ahora sí, señor padre de familia, ¿usted quiere que lo llevemos al médico o lo lleva usted al médico que usted quiere o llamamos a la ambulancia? Lo que usted me diga, hacemos. Ah, ok. Y entonces en nuestra bitácora escribimos, el padre de familia solicitó que se le llamara a la ambulancia y que no se le recogiera a su hijo, punto. O el padre de familia solicitó ir a su médico familiar con apoyo del docente. Pero siempre esa frase es invaluable. El padre de familia solicitó. O sea, no el maestro le dijo, no, 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 porque desde ahí, maestros, nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello y a veces por no saber redactar en forma correcta. Y se los digo por experiencia, a lo mejor no de manera directa, pero me ha tocado ver muchos compañeros o apoyarlos en este tipo de situaciones y pues se han tenido que hacer pues movimientos, se han tenido que hacer muchas cosas que se pudo haber prevenido, simplemente el considerar cómo redacto, cómo lo menciono, cómo se los digo, ¿no? Y no estamos mintiendo, simplemente estamos llegando a puntos claros, conforme a nuestros protocolos de seguimiento que tenemos que realizar. Bueno, damos continuidad a ese tema. ¿Cuáles son los objetivos generales? Porque también tenemos ahorita particulares, vamos a identificarlos. El objetivo general del Acuerdo 717 es contribuir a la mejora de las capacidades de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad. De inclusión, es decir, a todos les vamos a dar. ¿Y qué es lo que le vamos a dar? De manera y con equidad, es decir, lo que necesitan. Inclusión es que aceptamos a todos. ¿Qué le vamos a dar? Lo que necesitan. Palabras clave. Mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de los aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno de la educación básica. Estos también son elementos fundamentales para que los distingamos, maestros. Máximo logro de aprendizajes, retención, reinscripción y egreso. ¿Sale? Esa es nuestra función. Es decir, desde que el alumno ya está en nuestras manos, ya está inscrito, ok, es que el alumno falta mucho, entonces hago llamadas, mando mensajes, informa a mi directivo que no se ha presentado. Si es necesario, hago visita domiciliaria. Si no hay nadie, saco a un vecino de a un lado de donde vive el alumno, me saco foto con la persona para evidenciar las acciones que yo estoy realizando. Ok, hice llamadas, no contestaron. Mandé mensajes, no contestaron. Informé a mi autoridad, fui a hacer visita domiciliaria y ni así. Ok, con esos elementos yo puedo decir, yo como maestro cumplí con lo que me corresponde y el padre de familia es el que está violando la garantía y el derecho de la educación de su hijo. No es el docente, no es la institución, no es el directivo, es el padre de familia que está incumpliendo con ese derecho institucional y constitucional del alumno. Y eso son herramientas fundamentales. Ok. Y siempre con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad, ¿no? Porque a lo mejor pasó un accidente, a lo mejor pasó una situación que nosotros no estamos enterados, siempre tener comunicación. Yo sé que esta situación, si tenemos grupos numerosos, hace algunos años tenía un grupo, bueno, estaba en una institución donde pasaba por 10 grupos diferentes de 50 y tantos alumnos, pero sí nos podemos dar cuenta, de esos alumnos que, por ejemplo, que siempre, 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 siempre falta, ¿no? ¿Por qué ya no viene? Ah, no, es que ya se dio de baja. Ok,
pero en esas escuelas grandes, ¿no? Que hay orientador, y el orientador que hizo, o en las primarias, ¿no? El maestro que hizo, porque siempre va a ir esa situación contra nosotros. Entonces nosotros de manera legal debemos de establecer esos lineamientos. Yo hice esto, que sí me correspondía. Ya obviamente ir por el alumno diario y traerlo a la institución, pues no me corresponde porque también tengo más alumnos, ¿no? Pero siempre hacer lo que nos corresponde y punto. Objetivos específicos. Uno de ellos es fortalecer las capacidades de la escuela y servicio educativo que atiende la niñez indígena. Fortalecer las capacidades de la escuela y servicio educativo que atiende a la niñez migrante, que ya habíamos mencionado un ejemplo, ¿no? Con las personas haitianas que hoy tenemos en día en nuestro querido México. Fortalecer las capacidades de las escuelas unitarias y multigrado, que también sabemos que esos tienen gran dificultad a veces, ¿verdad? A lo mejor el maestro es maestro, director, el de limpieza y el de todo, ¿verdad? Y eso pues pasa muchas de las veces en zonas pues de alta marginación también. El fortalecer las capacidades de las escuelas y servicios educativos que brinden atención al alumnado con necesidades educativas especiales, priorizando a los alumnos y alumnas con discapacidad, con actitudes sobresalientes, porque a veces podríamos pensar que las personas que tienen a lo mejor una debilidad visual, pues tienes características específicas, pero también esas personitas que dices, ay, a veces hasta siento que saben más que yo, ¿no? A lo mejor no en todo, ¿no? Pero en una área, ellos a lo mejor, sus papás les platican o ven muchos historiales o etcétera, ¿no? Pero a lo mejor de un tema en específico saben mucho, ¿no? Y entonces a esas personas también tienen aptitudes sobresalientes y también nosotros tenemos que integrarlos al trabajo, porque muchos de ellos a lo mejor saben mucho y por esa parte hay muchos compañeros que decían, ay, pues mejor que se vaya para allá y empiezan a excluirlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que integrarlo a las actividades conforme a lo que ellos necesitan y requieren. Fortalecer las capacidades de las escuelas telesecundarias. Recordemos que las escuelas telesecundarias tienen la capacidad de trabajar pues en ambientes o en áreas rurales donde pues un mismo maestro también trabaja pues todas las áreas. Y ellos mismos también son orientadores, ellos mismos capturan, ellos mismos hacen muchas cosas, atención a padres de familia y demás, ¿no? Entonces, esas características pues también se consideran para fortalecer esas capacidades e impulsar, también no menciona impulsar un esquema de financiamiento para que las AEL desarrollen un proyecto local de inclusión y equidad educativa que tengan como fin fortalecer a las escuelas públicas de educación básica y servicio educativo con énfasis en la retención y reinserción al egreso oportuno. Es decir, que si terminaron este ciclo escolar, tercer grado de primaria, para el siguiente se inscriban a cuarto y no pierdan pues ese año educativo o ciertos meses por ciertas calidades. Ok. Pasamos al acuerdo 716. Bueno, antes de pasar al acuerdo 716, ¿alguna duda del acuerdo 711? ¿O vamos bien? Ok. Con ese silencio voy a dar este visto bueno que vamos bien. Ok, el acuerdo 716 nos habla sobre el establecimiento de los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Y este fue establecido, o el último acuerdo, o la última modificación, fue el 7 de marzo del 2020. ¿Alguien sabe a qué se refieren estos consejos de participación social? ¿No? Ok, vamos a continuar entonces.
El artículo primero tiene por objeto establecer los lineamientos generales que deberá sujetarse la Constitución a organización y funcionamiento de los Consejos Nacional de Participación Social en Educación, los Consejos Estatales de Participación Social de la Educación, los Consejos Municipales de la Participación Social de la Educación y los Consejos Escolares de la Participación Social en la Educación. Ok, en estos aspectos nosotros observamos que aquí nos menciona a nivel nacional, estatal, municipal y en la parte de la escuela. Esto quiere decir que vamos a ir de lo general a lo particular, lo nacional, lo estatal, lo municipal y lo escolar. El artículo segundo del Consejo son instancias de participación social en la educación, de consulta, de orientación, colaboración, apoyo e información, según corresponda con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica. ¿A qué se refiere esto? Que puedan tomar ciertos acuerdos para beneficio de las instituciones, considerando a los alumnos. Por ejemplo, si llega un recurso a la institución, pues estos consejos de participación tendrán que citar a todos los padres de familia para hacer una reunión general y colocarles, por ejemplo, tenemos estas 10 prioridades o estas 10 necesidades y vamos a censar con ustedes, padres de familia, cuáles van a ser las 3 prioridades que vamos a estar trabajando, porque en una escuela siempre va a haber necesidad, siempre, siempre. Aún sea una escuela muy grande, tiene muchas necesidades y una escuela pequeña, si va iniciando, también tiene muchas necesidades, pero entre todos y entre comunidad, pues vamos a ir censando cuáles son de prioridad. Y pues siempre se deben de llevar a cabo cuando se tenga al menos el 51% de asistencia. Ejemplo, si en una escuela son 100 personas, si van 20, no podemos realizar ese censo, porque recordemos que hay que tomarlo con el principio de democracia. Y pues una democracia con menos de la mitad de la institución no se puede realizar, no se consideraría una democracia real. Ok, pasamos al artículo sexto, en lo cual nos habla que en una escuela pública de educación básica, las autoridades escolares hará lo que conduce para la que se construya y se operen los consejos de escolar de participación social en la educación de conformidad en el artículo 69 de la Ley General de Educación. En el artículo séptimo, vemos que nuestro propósito es fomentar la participación de la organización. Cada consejo elabora un proyecto de participación social en la educación, en el que se fijan las estrategias, las acciones, las metas, acorde a las necesidades y competencias de cada uno de ellos. Ok. El número 1 es de fomento y motivación a la participación social. El segundo es de opiniones y propuestas pedagógicas, es decir, habla de la enseñanza que nosotros vamos a brindar. El tercero es de atención a las necesidades en la infraestructura. Si se necesita mejorar los baños, si se necesita mejorar la calidad de electricidad que hay en la institución, si se necesita poner un centro de cómputo, si se necesita mejorar el laboratorio de química, o si ya tenemos las condiciones necesarias, a lo mejor un laboratorio de lenguas, ¿no? Con diademas, con audios, etcétera. Ya me estoy yendo muy lejos, pero son ejemplos, ¿vale? Ok, el cuarto es de reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y padres de familia.
Es decir, cuando nosotros hacemos ese reconocimiento de cómo se ha avanzado, ejemplo, en una demostración cultural, ¿no? De desarrollo social, cultural y deportivo. Cuando hacemos pues competencias que vemos mucho, la competencia de escoltas que pasó hace pocos meses, 2 meses más o menos, ¿no? A nivel nacional, de autonomía de gestión, es decir, nosotros como, bueno, las personas que son autoridades en una institución van a hacer gestión al municipio, a centros de salud, por si ven que hay muchas personas que están enfermas de gripa, para que ya no estén más contagios, pues a lo mejor recurre a solicitar una gestión al sistema de salud para que les brinden pues esas vacunas que se necesitan o ciertas situaciones pláticas o a la seguridad pública para que les den pláticas de ciberbullying o de adicciones o de otras necesidades que se identifiquen en la institución. 7, de seguimiento a la normalidad mínima y otras condiciones favorables al funcionamiento educativo, y yo ahí le aumentaría y a la calidad o a la excelencia educativa, ¿no? En este caso, normalidad mínima, recordamos que el horario de clase se cumple acorde a lo estipulado en nuestro horario, porque recordemos que el horario escolar de los alumnos es uno y de los docentes, si existe alguna necesidad, pues sí tendremos que quedarnos ciertos minutos, porque nosotros no estamos por un horario fijo, los alumnos sí, nosotros estamos por un contrato, ¿no? A lo mejor definido o indefinido, pero estamos por un contrato. Entonces ahí nos habla de un horario como tal. Obviamente hay ciertas normas también, pero si existe la necesidad y el directivo lo considera y supervisión da visto bueno, nos tendríamos que quedar a resolver a lo mejor alguna situación en específico o particular. El 8, de desarrollo de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Recordemos que, por ejemplo, si se lleva a cabo, ejemplo, no sé, se gana un recurso de 600,000 pesos para mejoras de la infraestructura. Ok, el Consejo de Participación Social, que está integrado por los padres de familia y el directivo es el presidente que lleva a cabo las reuniones, pero él no maneja los recursos. Quien maneja los recursos son los padres de familia. Hay un financiero en específico y hay un equipo de trabajo que hace la lista de las necesidades, de las actividades que se van a llevar a cabo, y al final de estas obras, pues se realiza esa rendición de cuentas. Es una parte fundamental para que, uno, se sigan dando estos beneficios económicos para las instituciones, y número 2, para darle claridad a la comunidad escolar de qué es lo que se está haciendo y que esos recursos se ocupan en forma correcta. Los CEPS, Consejos Escolar de Participación Social, viene estipulado en el artículo 33. Las autoridades escolares harán lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y se opere un consejo escolar de participación social. Este Consejo de Participación Social estará integrado por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical. En estos equipos de trabajo también debe de haber maestros. Normalmente puede ser 1 o 2 como máximo, también dependiendo de la cantidad de maestros que se encuentren en la institución, pero mínimo son 2, de 1 a 2. Y obviamente siempre preside el directivo y obviamente ya los padres de familia. ¿Y quiénes son los que nombran? No es el que le cae bien al director, no es el que le cae bien al maestro, no. En esta primera reunión, la primera reunión que se lleva a cabo al inicio del ciclo escolar, ahí se deben de establecer quiénes los van a integrar, ¿no? Antes se llamaban mesas directivas, ahora son CEPS, Consejos Escolar de Participación Social. Entonces, estas personas son elegidas por la misma comunidad escolar. No es el que le cae bien al director, no es el que le cae bien al maestro, no. La misma población educativa los elige,
¿no? Obviamente alguien lo elige y ellos pueden decir, sí acepto esta comisión, no acepto, y están en su derecho, pero siempre y cuando, pues si los eligen, es porque confían que son personas moralmente responsables y que van a llevar a cabo las acciones para beneficio no personal, sino beneficio de la institución y de todos los alumnos que se encuentran en esa escuela. Ok. El directivo de la escuela debe integrarlo. Puede también estar integrado por exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Muchas veces no se toman en cuenta los exalumnos de manera directa, pero a lo mejor el exalumno tiene otro hermanito que todavía se quedó, entonces su padre de familia sí puede hacer de manera directa parte de esta participación social, ¿no? A lo mejor el alumno que ya egresó vio necesidades, sí, pero pues muchas veces como pues de la secundaria pasan a la prepa, es difícil que puedan estar presentes en estas reuniones que se tienen que llevar a cabo pues en ese turno que se encuentre. Ok, el CEPS. Este consejo tiene ciertos pues lineamientos, los cuales estipulan que deberá conocer el calendario escolar. Es decir, pues las personas tienen muchas ganas de trabajar y también dicen que vamos a trabajar los sábados, ¿no? Obviamente por seguridad de los alumnos, por responsabilidad de la institución, no se pueden llevar a cabo labores sábados y domingos. A lo mejor sí podrían ser en contraturno o hacer alguna situación, algún movimiento de horario que no afecte a los alumnos. Por ejemplo, los alumnos, el horario termina en una telesecundaria que es de 8 a 2. Termina a la 1 de la tarde y de 1 a 2 se van a hacer ciertos cambios de vidrios o algo así, ¿no? Que no afecte a la institución. Entonces, los alumnos tienen sus 7 horas diarias de clase y a lo mejor nada más se les reduce 10 minutos a cada uno de ellos. Obviamente, los maestros de la institución se tienen que quedar a verificar que que esas acciones se estén llevando a cabo. Es decir, si los alumnos se tienen que retirar a la 1, los maestros se quedan para corroborar que estas acciones se están llevando conforme a lo estipulado. Nada más que, ay, como ya se fueron los alumnos, pues ya me voy yo también. No, es un trabajo colaborativo en equipo para beneficio de todos. Ok, también estos CEPs deben de conocer y dar seguimiento a las acciones que se realicen y los educadores y autoridades educativas señaladas en el segundo apartado del artículo 42 de la Ley General de Educación. Eso quiere decir que todos debemos de tener transparencia de la información que se trabaja. Y estas acciones educativas y de prevención que se realicen las autoridades para los educandos, los deben de conocer y detectar estas comisiones, estos hechos, estos lícitos que puedan perjudicarlos. Es decir, debemos de conocer la ley para no incurrir en alguna situación. Voy a leer solamente algunos, porque ustedes también, obviamente, aunque nosotros les damos la asesoría, pues ustedes tienen la obligación de darle revisión a estas presentaciones. Recordemos que estas presentaciones se encuentran en la plataforma donde ustedes podrán revisarlas, pues ya con mayor detenimiento, ¿sale? Ok. Debemos respaldar las labores cotidianas de la escuela. Es decir, si un día vamos a hacer faena, no va a decir, ay, yo como soy del CEPS, yo no lo voy a hacer. Sí, entonces por eso, al contrario, no debes de encabezar esa labor porque tú eres parte de los representantes que nosotros al inicio del ciclo escolar elegimos para que nos apoyen, ¿no? Apoyarán el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, obviamente no de manera directa, pero así a lo mejor con opiniones, ¿no? Es que yo detecté que hubo una pelea fuera de la escuela, entonces vamos a hacer guardia a los padres de familia. Entonces, ya nosotros como maestros, cuando nos toque nuestro consejo técnico escolar, lo consideraremos y veremos cuál es la mejor vía para que
lleguemos a una solución con esa problemática, ¿no? Porque recordemos que los que llevamos la batuta en una institución somos los maestros. Sí, vamos a escuchar a los padres de familia, sí los vamos a considerar, pero sí también debemos de evaluar qué partes sí son viables y qué partes no, ¿ok? Siempre considerando los derechos de los niños. Por ejemplo, puede haber padres de familia que digan, ay, es que como no trae el casquete corto, no pasa. Ok. Nosotros como maestros no podemos limitar la educación por esa parte, pero sí podemos pasar al alumno y llamar al padre de familia que no está cumpliendo con esta característica que se tomó como acuerdo institucional. No nada más lo impuso el maestro, lo impuso el director, ¿no? Y obviamente ahorita con el calor, pues también tenemos la justificación que existe una pediculosis grave en la institución y por eso se le recomienda que se lleve a cabo el corte de cabello para evitar estos contagios o que lleven el cabello recogido, porque recordemos que aunque lleven cabello largo o corto, pues van a aprender los chicos, pero pues también es más cómodo para ellos a estarse agarrando el cabello, sudar y otras actividades que pues se vuelven no cómodas, ¿no? O hacer educación física que no lleven pants. Entonces, por algo son los uniformes, no nada más para que nos veamos todos igualitos y nos reconozcamos y, ejemplo, si pasa un accidente fuera de la institución, digan, híjole, es que se llevaron a un alumno y llevaba el uniforme de esta escuela. Ah, ok. Entonces, ¿qué alumnos ya llegaron a sus casas, no? Por el chat de la escuela, ejemplo, ¿no? No, es que mi hijo no llegó, ok, miren, es que nos dijeron y ya se arma un equipo de trabajo para buscar soluciones, ¿no? Pero pues si no lleva el uniforme de la institución, no sabemos, si vimos, por ejemplo, la comunidad escolar se dio cuenta que se llevan a un niño, pero no saben si es de la primaria, si es de la secundaria o si es de la escuela de a unas calles, etcétera, ¿no? Entonces, es también para su seguridad y eso debemos de compartírselo a los padres de familia, no en forma de imposición, sino en una forma de apoyo en común que nos trae un beneficio a todos. Ok. Ahora, nos habla el artículo 34 de estos consejos de participación escolar que conforman indicativamente los actores referidos al artículo anterior siguiente de la siguiente manera. La mitad más de uno de los consejos técnicos serán padres de familia. En la escuela de integración se incorporan integración incompleta, unitaria o bidocente, se conforman por padres de familia y los maestros. En su conformación se promoverá la participación equitativa de género. Es decir, yo no voy a decir, ay, pues voy a poner a puras mamás porque son las que más apoyan. O voy a poner a puros papás porque son los que menos mitote hacen. No, nosotros no estipulamos esas condiciones de formar los EPS. Debe de haber ser algo equitativo. El artículo 35 nos menciona que estos consejos se elegirán por mayoría de votos a un presidente, ¿no? Mencionamos que normalmente se elige al directivo como presidente y los demás pues apoyan esa situación, pero se puede dar la razón que haya un padre de familia que cuente con los votos de todos los padres, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues se considera el punto de vista siempre y cuando, pues, el padre de familia electo, pues sí tenga un hijo inscrito en la institución, porque a veces van personas que a lo mejor el año pasado sí tenían hijos y ahora no, pero les gusta el chisme, ¿verdad? Entonces, pero se debe de considerar. Nos decían que sí había exalumnos, pero no expapás o expadres de familia, ¿no? Precisamente porque no ven la necesidad objetiva. Y en el capítulo segundo nos menciona los puntos importantes que son, si el consejo maneja recursos económicos, deberá de proceder a abrir una cuenta bancaria específica a aquellas comunidades que les sea posible. Porque sabemos que si estamos en una zona rural, pues es como un poco más complejo tener estas condiciones para un pago, una transferencia o un banco cerca, ¿no? Los miembros del Consejo Escolar de Participación Social durarán en su cargo 2 años
con la posibilidad de reelegirse por un periodo adicional. Esto se cumple dependiendo del funcionamiento de esos EPS. Si esos EPS pues no fueron funcionales, existe la posibilidad de que se pueda modificar esta parte, ¿sale? Siempre y cuando pues los demás que están dentro de los EPS pues obviamente estén de acuerdo y se levante una acta con esas características. Por ejemplo, no sé, el recurso se pusieron a 2 personas, ¿no? Para que lo manejaran, lo dirigieran y demás, pero una persona se le hizo fácil agarrar para sus vacaciones y se fue, ¿no? Sí regresó, ya pidió nada más su baja y después dijo que sí tenía el dinero y ya nunca lo repuso, ¿no? Entonces, pues levantamos un acta y hacemos lo propio para que haya el cambio de esa persona, ¿no? Lo menciono porque se ha presentado en escuelas. O existe una situación de que se tienen a lo mejor que cambiar de casa y ya no van a poder ser parte de este consejo, pues se tiene que dar de baja por obviedad, porque ya no se van a ser parte de la comunidad escolar. Entonces va a haber una persona que sea sustituta de este personaje. Pero ya son como casos muy, muy específicos y muy particulares. Para que esta sesión se valide un consejo escolar, se requerirá la presencia de la mitad más uno de los consejeros, es decir, lo que yo mencionaba, ¿no? Al menos debe estar presente el 51% porque estamos en un proceso de democracia. Y aquí hablando de transparencia y rendición de cuentas, nos menciona que también debe de haber un informe amplio y detallado de cada una de las situaciones que se llevaron a cabo, qué naturaleza, durante qué ciclo, qué periodos, quién estuvo encargado, cuánto se gastó, que todo cuadre, las firmas también de los que conforman los EPS, porque se entrega un informe y ese informe debe de ir firmado, ya sea al calce de la hoja, o al final o a las orillas, pero siempre debe ir firmado por todos los integrantes de este CEP. Pasamos al último acuerdo, el acuerdo 717, el cual fue modificado el 7 de marzo del 2020, por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Aquí nos habla de los modelos de gestión educativa, que son los MEGE, que son la gestión educativa en el sistema, la estructura, la educación, bueno, en la comunidad y también en el aula, como lo veíamos al inicio. Llevamos los mismos, pues las mismas estrategias, ¿no? La autonomía de gestión, primero, los presenta los lineamientos que tienen objeto de establecer las normas que deben seguir las autoridades educativas, los programas y las acciones de gestión que se deben de llevar a cabo siempre conforme a las necesidades de los alumnos. Segundo, los presentes lineamientos serán observancia obligatoria para las autoridades locales y municipales para fortalecer la autonomía de gestión escolar orientada hacia la calidad y la equidad educativa. Ya le hemos mencionado. Ok, esta parte se nos repitió. Eso ya lo teníamos, ok. Esta parte también ya la teníamos, que nos habla de convivencia escolar, que nos habla de la convivencia escolar, la participación, la supervisión, que tiene que estar al pendiente de lo que se realiza, el fortalecimiento de la zona escolar, la descarga administrativa y el fortalecimiento de la evaluación. ¿Por qué es importante la evaluación? No por llegar a un número, sino para saber qué tanto avanzamos y cómo podemos ajustarlo o reimplementarlo. Los usos de resultados de la mejora escolar, era lo que mencionábamos hace rato, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los resultados de CISAT? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los resultados de Mejor Edu? Ok, ¿nada más los saco y los guardo? No. Tengo que accionar
y colocar estrategias para que mis alumnos vayan avanzando en esos conocimientos y en los que nos propone en nuestras fases. La fase 6 que involucra a la fase de secundaria, la fase 1, desde la fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Que corresponden a la educación básica. Ok. Recordemos que estas fases estamos hablando de nuestro nuevo programa 2022 que rige nuestra educación actual. Y donde podemos observar que el octavo nos habla sobre los programas y las acciones para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, que deberán apoyar a las escuelas con mecanismos, estrategias para atender sus procesos de evaluación, tanto internos y deben de ser atendidos de la siguiente manera o los siguientes aspectos: los aprendizajes, la evaluación con equidad y la gestión escolar. Es decir, ¿qué tanto con estos elementos yo voy mejorando mi institución? Y en materia de evaluación y el uso de esos resultados es contribuir al desarrollo de capacidades de directivos, docentes para utilizar los resultados de la evaluación interna y externa. Es decir, nosotros también como maestros tenemos que ser autocríticos, no criticones, pero sí autocríticos. Decir, ok, yo he avanzado en un 80%, pero me hace falta este 20%. ¿Qué voy a hacer para alcanzarlo? Tal vez me hace falta consolidar en inglés el verbo to be. Ah, ok, ya lo vimos en su forma presente, en su forma pasada, pero les hace falta fortalecerlo en su forma futura. Ah, entonces voy a establecer esta estrategia por este tiempo y ya le pongo acciones a la problemática que yo tenía en ese momento, ¿ok? Y o a lo mejor a mí como docente me hace falta tomar un curso de actualización o buscar estrategias de juegos virtuales o buscar estrategias físicas, pero que sí en verdad me sirvan, ¿no? Por ejemplo, yo en inglés, yo doy todas las asignaturas, por ejemplo, en inglés, ¿no? Jugar piedra, papel o tijera, y quien lo haga, y quien me vaya ganando, ya se va a su receso, ¿no? Y entonces ahí estamos trabajando vocabulario, ¿no? O el cómo nos saludamos cuando llegamos y yo pongo tarjetitas en inglés y cómo te quieres saludar, the smile, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así lo podemos ocupar con cualquier asignatura, ¿ok? Vas a pasar a asistencia diciéndome una suma, ¿no? Los niños pequeños y su resultado. O vas a decir una fracción, o me vas a decir un valor, o en formación cívica, ¿no? O en inglés me vas a decir un verbo en inglés, o en historia, me vas a decir un hecho histórico, la Revolución Mexicana, la Guerra de los Pasteles, etcétera, ¿no? Entonces, esa estrategia la podemos ocupar para cualquier asignatura, pero siempre y cuando yo tenga esa disposición de salir a veces de mi área de confort, porque a veces es bien fácil decir, Juan Pérez, presente, maestra, ¿no? Luisita Martínez, presente, maestra, ¿no? Pero a veces salir un poquito de la monotonía con acciones así sencillas, como que hasta le saca de onda a los alumnos, ¿y ahora qué le pasó al maestro, no? Pero son estrategias que a nosotros nos van a servir en estas autoevaluaciones, pero tenemos que ser críticos con nosotros y ver, híjole, sí quisiera como refrescar un ratito, me cuesta trabajo a lo mejor poner muchos dibujos o ocupar la tecnología, pero sí hago algo un poquito diferente, ¿no? O los saludos, ¿no? A los chicos no todos contestan, ¿no? El good morning. Ok, hoy sí, todos, si no, no pasamos al tema. O no sé, algo que realmente no se sientan tan forzados, pero sí se vayan sumando poco a poco. Es un ejemplo, ¿no? Tener como referente para generar procesos de interacción en la escuela y los resultados de la misma. Es decir, bueno, ok, mi grupo no avanzó igual que el grupo del B, igual que el grupo del C, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ellos están haciendo diferente, lo complementamos, lo sumamos en los consejos técnicos, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir esta mejora escolar y no nada más para cumplirla como un número,
sino para cumplirla porque son parte de mi comunidad. Los alumnos que yo estoy formando van a ser mis maestros de mañana, van a ser mis colegas, van a ser mi futuro ingeniero, van a ser mi futuro doctor. No quiero que se me caigan las torres gemelas, no quiero que algo pase, ¿no? Entonces, ¿qué estamos formando en nuestras instituciones? Y con esto también necesitamos impulsar los resultados de evaluación que constituyen como el insumo básico para el desarrollo del proceso en la planeación anual y para la construcción de desarrollos en los ajustes y la valoración de esta ruta de mejora. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a evaluar cuánto he avanzado y qué me falta por implementar, porque a lo mejor yo implementé una acción que me funcionó a mí, pero a lo mejor le sirve a otro compañero, a lo mejor no, o a lo mejor sí le sirve, pero haciendo un ajuste específico, porque sus alumnos son visuales y los míos son auditivos, por eso puse una música en inglés, ¿no? Y ellos tienen que ver un video, ¿no? A lo mejor le pongo un fragmento de una película, le pongo hasta a lo mejor un meme en inglés, ¿no? De algo que ellos conocen, de alguna película infantil, algo que ellos identifiquen como propio, ¿no? Esta ruta de mejora, pues obviamente vamos a establecer estos acuerdos de verificación y estos son los pasos importantes, ¿no? Esta parte de aquí. Ver las necesidades, las prioridades, trazamos objetivos, metas, las verificamos y buscamos la estrategia para la mejora de esta situación educativa. Y el 11º ya habíamos tocado. Ok. En esta ruta de mejora, los puntos que vamos a tomar en cuenta es la autoevaluación, es decir, mi diagnóstico. ¿Cómo me encuentro yo? Antes le llamaban FODA en las empresas, ¿verdad? Nuestras fortalezas, áreas de oportunidad, debilidad, y ahora es parte de nuestra evaluación. Y vamos a ver nuestra prioridad educativa, es decir, ok, mis alumnos están mal en matemáticas, español, inglés e historia, ejemplo, ¿no? O están más mal en esas áreas, ok. Entonces, ¿cómo las voy a abordar? Ah, ok, primero español, en este mes de fortalecimiento, ¿no? La siguiente semana voy a establecer tal cosa. O a lo mejor en matemáticas voy desglosando, ¿no? El día lunes vemos operaciones básicas. El día martes, operaciones básicas con signo. El día miércoles, operaciones básicas con signo y fracciones. El jueves, operaciones básicas con signo y decimales, ¿no? Entonces, y poco a poco vamos aumentando esa prioridad educativa y vamos dando acciones a lo que queremos nosotros mejorar, como estableciendo objetivos y metas alcanzables y medibles. O sea, no voy a decir, ay, mis alumnos no saben sumar y restar y van a saber, al final de este ciclo escolar, saber hacer potencias y raíces cuadradas cuando están a lo mejor en tercero de primaria, ¿no? Entonces hay que colocar metas reales y medibles. La programación de actividades y establecer los compromisos, no nada más de los alumnos, porque hay que concientizarlos, sino también de nosotros como maestros. O sea, para completar esta meta que yo me propuse en mi grupo, tengo que hacer estas acciones y tengo que cumplirlas, sí o sí. No nada más que, ay, sí, me establecí realizar un, un círculo literario al mes. Ay, pues en febrero, pues fue el Día del Amor y la Amistad, hicimos cartas. En marzo, pues estuvo corto, no hicimos nada. Abril entramos a la mitad, tampoco hicimos nada. Pues nos pasamos hasta mayo. No, si es un compromiso, no nada más institucional, sino conmigo, con mis alumnos, con mi profesión, con lo que yo escogí a la hora que firmé mi contrato, ya sea permanente o temporal, pero tengo un compromiso. Y estas estrategias yo voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Mi seguimiento. Voy a evaluar si fueron funcionales o no, o me hace falta modificar, o me marqué metas muy altas y que tengo que bajar tantito. Eso no quiere decir que yo cometí errores, sino que vamos a ir adaptándonos a las necesidades de nuestros alumnos. Generamos expectativas, sí, pero esas expectativas a lo mejor fueron muy altas
o a lo mejor muy bajitas, ¿no? Yo pensé que nada más iban a salir multiplicando, ¿no? Y ahora quieren más, entonces vamos a multiplicar con estos valores y vamos a ocupar la recta numérica, etcétera, dependiendo del nivel donde estemos, ¿no? O la fase en donde estemos. Y en esta cuestión, el director, con la participación del Consejo Técnico Escolar y el Consejo Escolar de Participación Social y la Asociación de Padres de Familia, integrada la opinión de los padres y la comunidad escolar en la definición de estos aspectos en que serán invertidos estos recursos. Pues eso ya lo mencionábamos, ¿no? Ellos van a enlistar las necesidades de la institución y después se les va a dar prioridad con votaciones y en forma democrática. Y siempre con transparencia, con honestidad, eficacia, eficiencia y una rendición de cuentas, a lo mejor, pues no cada semana, ¿verdad? Pero sí al inicio del proyecto, a mitad del proyecto y cuando ya termine el proyecto. Y pues por mi parte sería todo. Conforme esto, yo les voy a solicitar, maestros, ahí como tareita, que realicen, anótele, realizar una infografía de los acuerdos que vimos el día de hoy. Donde ustedes identifiquen de qué habla el acuerdo 717, para qué me sirve y cuáles son los puntos importantes que yo estoy considerando. Me lo van a enviar al personal y también lo van a subir a su plataforma. O si gustan lo pueden subir a su grupo. Más que nada, este tipo de evidencias es para enriquecer nuestros puntos de vista. Recordemos que estamos en formación. Yo les di puntos clave que van a venir sí o sí en su examen y espero que les sirva estos elementos. No es primer ciclo escolar que doy pues esta asesoría o que tengo claridad de cuáles son estos procesos. Por eso me siento pues en confianza con ustedes para compartirles estos tips que espero les sirvan mucho. Más que una cátedra, en este momento, yo lo veo como un apoyo mutuo, un apoyo porque yo sé que ustedes iniciamos un grupo muy numeroso de casi 30 o 32, por ahí no me acuerdo cuántos, y ahorita estamos 7 personas, ¿no? Entonces yo considero que estas 7 personas se deben de llevar esos plus, esos extra, esos puntos que los van a definir entre los primeros, números, entre las primeras posiciones, porque ustedes están aquí para llevarse esas herramientas, porque lo de menos es decirles, ¿saben qué? Maestros, les mando los formatos, me resuelven el siguiente cuestionario y eso les sirve para su examen. Entonces, para mi forma estaría incompleta mi función. Entonces, yo creo que espero se lleven herramientas que les sirvan, herramientas fundamentales y pues por mi parte sería todo. Si alguno tiene alguna duda, alguna propuesta, algún cuestionamiento, adelante. ¿Alguna opinión de yo esperaba otra cosa? También se vale. Maestro Rafael, ¿nos podría decir la opinión, por favor, de lo que aprendió el día de hoy? Siempre aprendemos algo o fortalecemos algo. Maestro Álvaro. Sí, maestra, yo creo que pues estos temas son de suma importancia, ¿no? Los acuerdos 711, 716, pues bueno,
creo que nos hace recordar pues, de cómo vamos a conformar, ¿no? Nuestros consejos de participación social, ¿verdad? Creo que es de suma importancia porque ya al momento de enfrentarnos, bueno, a veces no sabemos quiénes son los que van a integrar, ¿no? Cuánto tiempo van a durar. Y yo creo que esto pues, nos sirve, ¿no? Nos sirve para todos, ¿verdad? Y pues yo le agradezco esta ponencia, ¿verdad? Creo que es de suma importancia, pues considero pues para todos, ¿no? Gracias, maestra. Gracias, maestro. Maestra Lupita, ¿nos podría apoyar con alguna aspecto que haya reconocido, identificado o ya todo lo sabía? También se vale, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de retroalimentación porque yo mencionaba, ¿no? A veces sí sabía que había, por ejemplo, un grupo de padres de familia que estaban en dirección, pero ¿cuál era su función? Ah, pues esa es su función y tiene un fundamento legal. ¿Nos podría apoyar, maestra Lupita? Hola maestra, sí, buenas noches. Pues a mí me sirvió el recordar, ¿no? Porque pues yo estoy comisionada como directora, pero pues realmente, o sea, nos basamos a lo que pues sí leemos y eso, pero hay cosas como que se nos pasan, ¿no? Entonces ahorita, pues viendo los artículos y eso recordando, pues estoy checando pues que pues hay aspectitos que pues necesitamos reforzar y tenerlos bien claros. Igual también, bueno, recordar bien lo de la ruta de mejora, ¿no? Que también, pues a lo mejor ya no lo llevamos, pero sí, recordarlo y tenerlo presente porque pues nos lo van a preguntar. Y pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Sí, yo también he estado en dirección y ese año sentí que me mandaron así, ¿no? También, al igual que ustedes, ¿no? Y vamos aprendiendo conforme a las problemáticas que se presentan, ¿no? Imagínense, un niño en alguna ocasión llegó a orientación, bueno, en ese entonces yo tenía orientación y el directivo, ¿no? Pero el directivo casi no estaba por situaciones de salud. Entonces llega y me dice, es que me corté y se le veía hasta lo blanco, hasta el corazón. Se veía un bueno. Entonces uno tiene que ser un poco frío y decirle, a ver, déjate, pongo una, ¿cómo se llama? Le puse una toalla de esas nocturnas para que le absorbiera la sangre. Obviamente no me voy a desmayar con el alumno, ¿no? Inmediatamente llamé al maestro, porque ni el maestro fue a avisarme, ¿no? Me avisó el alumno de manera directa, ¿no? Y ya le llamé luego a la mamá, mire, así está la situación, ya se, la señora solicitó que se le llevara al médico en ese momento, se le dio la atención, la escuela pagó, la mamá terminó conforme, pero obviamente en ese momento, pues, ver tanta sangre, yo me quería desmayar, o sea, como persona, ¿no? Pero como profesional tenemos que sacar la casta y hacer lo propio conforme a nuestros protocolos. A veces, pues yo hubiera dicho, de una vez vámonos al médico, ¿no? Pero, pues sí tenemos que recordar que tenemos fundamentos legales y que hay que seguirlos, ¿no? Y si en algún momento, pues alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna particularidad, en los procesos, a lo mejor en otros temas también, si les puedo apoyar, adelante, es un gusto para mí apoyarles. Si no sé, se los aclaro, se los digo, ¿saben qué? No sé, pero se los investigo. Eso sí, pero con la duda no nos vamos a quedar, ¿no? Porque también pues nos armamos de elementos, híjole, yo sé que lo tengo, pero déjalo reviso y te lo paso así, ¿no? Con referencia y todo, porque a veces muchos de los maestros prefieren decir, ah, sí lo sé, y te dan una respuesta a lo mejor errónea, ¿no? O lo que no era tan vigente ya en este momento, ¿no? Obviamente sabemos que la ruta de mejora pues ya no se ocupa como tal, pero sí ahora pues en nuestros programas sintéticos y analíticos pues tenemos esa línea de trabajo, ¿no? Y lo bueno que sabemos ya identificarlo. Esto ya no es vigente, esto sí. Antes eran asignaturas, ahora son disciplinas, ahora son campos formativos, tenemos 4. ¿Cuáles son esos campos formativos? Lenguaje, saberes y pensamiento científico, de lo humano en lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, y de esas tienen disciplinas, ¿no? Y hay que saberlas identificar. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo viene la boleta? ¿Y cómo va? Y las firmas, y esto, y el otro, ¿no?
Y esas son cuestiones, ¿y dónde va el sello? ¿No? O por ejemplo, ahorita que no emitimos documentos que deben de tener encabezado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en elecciones. Y si no, nosotros incurriríamos con ese simple hecho en un delito electoral. Ah, ok, entonces ahorita sin logotipos, sin esto, sin el otro. Y son cuestiones que vamos aprendiendo muchas veces en la práctica. Maestra, por ejemplo, llegamos a supervisión, ¿no? Con un documento así, maestra, este documento no se lo puedo recibir porque tiene esto y esto. Sí, pero yo le mandé el oficio 519, ¿no lo leyó? Y así son. A lo mejor ustedes tienen supervisiones más suaves, ¿no? Pero yo llegaba y dice, pero entonces no leyó. Sí, maestra, mire, tiene las características que usted pidió en la firma y el test, sí, pero también mencionaba que el encabezado, tal, 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 ¿no? Y entonces dices, bueno, sí, tiene razón. O sea, ahí está el sustento, ¿no? Y ni modo, otra vez hacerlo, imprimirlo y entregarlo, ¿no? Porque esa es nuestra función. Y aunque no seamos directores de manera directa, a veces apoyamos o a veces hacemos más que el directivo, ya sea por situaciones, de salud o otras cuestiones de comisiones que tienen también los maestros, pues ni modo, ¿no? Entonces vamos aprendiendo conforme vamos marchando, pero pues hay que aprender también de esos errores y mejorarlo. Todo. Yo sé que a veces el documentar que vinieron por el alumno fulanito de tal, sí, pero vive aquí al ladito, sí, pero tú no sabes si de aquí al ladito los asaltan, les pasa algo, o sea, no, siempre documentar, ok. Si un padre de familia acepta que su hijo se vaya solo porque no hay nadie que vaya por él, ok, no sea malita, señora, mándenme un mensaje que usted está solicitando. Yo, madre de familia, fulanita de tal, estoy solicitando que dejen salir a mi hijo de la institución a tal hora por cuestiones personales. No hay problema, señora, simplemente me lo solicitan. Y con ese es un amparo legal de que yo no lo dejé salir, la señora solicitó. Y a veces es como complicado, ¿no? Dices, es que voy a anotar todo lo que pasa en la institución. Pues no todo, pero sí lo que pasa aquí, lo que me puede generar un problema el día de mañana. Si yo lo documento, no hay manera de que pase lo que pase, me culpen a mí, porque usted lo está solicitando, ¿no? Entonces, eso en verdad nos libraría de muchas problemáticas que yo veo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que decían, de un maestro, ¿no? Que decían, es que el director fue a dejar al alumno allá y sufría de bullying. Mi hijo, yo si fuera madre de familia de ese hijo y sufre de bullying, o sea, yo hubiera hecho muchas cosas antes de que llegara mi hijo a un cementerio. No sé. ¿Y por qué lo dejaron pasar hasta ese momento? ¿No? O sea, yo me empiezo a cuestionar esas cosas, pero la autoridad, si los maestros tienen su sustento legal, su situación administrativa de que ellos sabían y tampoco hicieron nada, entonces a final de cuentas tenemos un amparo. ¿Para qué? Para que obviamente la comunidad sepa que sí hicieron, porque muchas veces los medios de comunicación manipulan la información a su conveniencia, pero si yo como maestro, si yo como responsable temporal o permanente de una institución paso eso, ok, sí, no se preocupe, pasó esta situación, pero yo tengo este fundamento. ¿Creen que va a pasar algo más allá de a lo mejor una llamada de atención? Pues no, pero sí es como muy, pues delicado el cuestionarnos esta parte de, ¿lo tengo o no te tengo que hacer? Sí, sí o sí lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para protegernos nosotros legalmente, maestros. Por favor, tomar en cuenta estas opiniones que vemos, que vivimos y que nosotros conocemos por esos medios de comunicación que manipulan esta información, ¿no? A veces por beneficio económico, porque si yo lo digo así, vendo más, ¿no? Hay más vistas, hay más seguidores, hay más morbo, hay más cosas. Y nosotros como profesionales nos tenemos que cuidar entre nosotros, sí o sí, llevar un ambiente favorable en nuestra institución, con nuestros compañeros, con nuestros directivos, porque a veces pensamos que el directivo es nuestro enemigo porque nos pide la planificación y no, es su función, punto. Si fuéramos maduros y objetivos, es su función del maestro, del director, es su función. Es mi responsabilidad de entregar. No es la responsabilidad del maestro estar de mi pilmama. Simplemente entrego, me corresponde. Pero también debemos de ser, pues,
apoyo de nuestro equipo de trabajo, pero eso también tiene que ver mucho con una situación emocional en nuestro grupo y sabernos tratar con ese respeto porque somos apoyo. Bueno, ya los dejo ahora sí descansar, maestros. Cumplimos nuestra meta, nuestro objetivo y muchas gracias a las personas que participaron el día de hoy y nos veríamos ya prácticamente, creo que con ustedes ya hasta el cierre de este curso y me da mucho gusto haber podido ser parte de su formación. Y si ustedes pues tienen alguna duda, alguna situación y yo les puedo resolver con mucho gusto, cuenten conmigo y sería todo por esta sesión. Nos vemos próximamente para el cierre nada más y que tengan mucho éxito en su examen, en sus procesos de admisión, promoción, ya sea horizontal, vertical o horas adicionales. Hasta luego, que descansen. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenas noches, hasta luego.